¿Hace cuánto vos saliste de la... ¿Vos siempre estás el servicio militar? No te la alegra. La libreta me dijo un certificado, no te va a quedar. ¿Son todas las que tienen ahí? No sentí de nada para un poco viendo, para... Se llamaba la Ermita de Montserrat. Esta iglesia era la dueña de este terreno, por eso es que estamos tan cerca, porque en el año de 1670 esa iglesita tenía la propiedad de este terreno, pero no existía la casa en ese entonces, no existía el camino, no existían las murallas. Lo único que existía y que aún tenemos de esa época son estos árboles de acá. ¿Cuál creen que será el más antiguo de los que ven? ¿Qué dijo usted? ¿Este? No, este. Sí, se le nota. ¿Y cuántos años cree que tiene este árbol? 500 años. 500 años dice usted. ¿Cuántos dice? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 1000. ¿1000? No, pues usted está más cerca. Tiene más o menos 400, 500 años. A mí lo que me gusta, digamos, para comenzar el recorrido es acercarnos y darle un abrazo al arbolillo. Sí, yo lo doy, yo sí lo Vamos a darle un abrazo. Es de los más antiguos de Bogotá, se llama el abuelo. El abuelo. Bien, ustedes que se van a llenar de... ¿De qué? Abracen al árbol, por favor. Plata que ustedes quieran, con todo ese dinero él manda a construir esta casa. Esta casa está hecha en un material que se llama barek, una especie de tierra pisada con boñiga de vaca, con arcilla muy prensada, por eso es que las paredes son tan gruesas, y pues tiene una edad de más o menos 222 años la casa, es bastante antigua. Ahorita que ustedes entren van a ver que estamos en un proceso de restauración, porque como al ser tan antigua siempre hay mucha humedad constantemente, entonces hay unos espacios que no vamos a poder vernos porque están en restauración, lamentablemente. Pero pues, digamos que esta casa se construye a modo de casa campestre para las vacaciones, para, digamos, pasar los fines de semana, porque no estábamos en la ciudad de Bogotá o Santa Fe, como se llamaba. De hecho, desde la Plaza de Bolívar, que no sé si ya la visitaron, queda más o menos unos 10 minutos caminando ahorita. Estábamos a unos 40 minutos en ese entonces a caballo desde allí hasta acá, era bastante alejado. Y el hombre construye la casa, la termina en 1803, pero en 1810, o sea 7 años después, comienzan las guerras de independencia aquí en Colombia, con el famoso florero de Llorente. También hay un museo que se llama el Museo de la Casa del Florero, que se dice, digamos, que esa fue la historia con la que comenzó la independencia aquí en la región. Entonces los españoles, particularmente los realistas como Portocarrero, pues tienen muchas dificultades para comenzar a caminar, digamos, a pasar su vida como normalmente lo hacían. Y en 1819 pasa la batalla del Puente de Boyacá. Con esa batalla Simón Bolívar sella el final de la independencia aquí en Colombia, comienza el proceso de la República. A partir de esta batalla a él le regalan esta casa, le regalan la casa en conmemoración, como un regalo a su victoria en la batalla del Puente de Boyacá. Esto fue un regalo, no fue algo de la familia de Bolívar o algo que le haya comprado, fue un regalo. Y les voy a contar la historia, pero pues vamos a hacer. Estamos haciendo una introducción. Qué bueno. A ver, te escuchamos. Hasta ahorita comenzamos. Entonces, como les comentaba, Bolívar va a ser el nuevo dueño de la casa desde 1820 y él va a ser dueño de ella por 10 años, de 1820 a 1830. Pero de esos 10 años, él no va a vivir mucho tiempo acá, él solamente va a vivir 423 días, o sea, un poquito más de un año, en 6 estadías de tiempo diferentes. ¿Sí saben quién fue Bolívar, verdad? Claro. Muy bien. Bolívar acá nosotros lo conocemos como el libertador de América, pero en este museo no queremos mostrarlo como el libertador de América, queremos mostrarlo como un hombre de carne y hueso, como la persona que fue. Entonces lo que van a ver ahorita en el recorrido
no es tanto las historias, digamos, de independencia de este personaje, sino es De él. el hombre Que él era. con virtudes, con defectos, con mañas, con gustos, con disgustos. Eso es lo que vamos a ver. Pero aparte, digamos, de la historia de Bolívar, este museo nos cuenta muchas cosas más. Cuando Bolívar se muere, la casa pasa a ser propiedad de un amigo de él que se llamaba José Ignacio París. Como si a ustedes les regalaran una casa, París comienza a hacerle modificaciones a ella. Por ejemplo, estas dos fuentes que estamos viendo aquí lado y lado. Esas fuentes no las conoció Bolívar en vida, esas fuentes fueron después de la muerte de él. O esta plaza también la construyen después de la muerte de él. Aquí mandan traer la primera estatua de Bolívar al continente, pero esa estatua originalmente estaba allá, actualmente está en la Plaza de Bolívar, de ahí, digamos, aparece el nombre de la Plaza de Bolívar. Y con el paso del tiempo, la casa pasa a ser 1000 cosas más. Por ejemplo, fue un manicomio, esta casa fue el manicomio de Bogotá durante muchos años. También, si lo notan, el camino está decorado con huesos, todos estos, ¿verdad? Sí. Esos son huesos de vaca. Acá tengo uno un poco más grandecito para que lo vean. ¿Verdad? Se llaman tabas, son los huesos de aquí, de los tobillos de las vacas, de las reses, porque durante muchos años la casa también fue una fábrica de cueros. Entonces el hueso era como un desperdicio, colocaban los huesos para decorar los caminos en vez de botarlos. Fue también una fábrica de cervezas la casa, fue una fábrica de ladrillos, una fábrica de papel, fue una escuela, un hospital, fue 1000 cosas de la casa. Wow. Y claro, por tantos usos la casa se va cayendo. De hecho aún se ve el techo un poco caído, ¿verdad? Hendido ahí. No, ajá. pasó por varios procesos. Exacto, pasó por varios procesos, por varias modificaciones, la casa se va cayendo en desuso, hasta que la casa termina siendo abandonada y estaba a punto de colapsar esta casa. Ya ha entrado el siglo XX, por lo que para evitar eso, justamente, la compran, hacen de este espacio un museo y se comienza lo que se conocía en un principio como Museo Bolivariano, en 1922. O sea que este año estamos 1922. cumpliendo 100 años como museo. Es el segundo museo más viejo de Colombia. El primero es el Nacional, el Museo Nacional. Ese año fue el de la independencia de nuestro país. ¿Ah, sí? ¿En 1922? 1800, por 1800. 100 años Claro. después. Una Antes. pregunta, ¿cuántos años él vivió la casa? Él fue propietario de la casa 10 años, 10 pero él años. vive aquí por 423 días, un poco más de un año. Un año y pico. Pero igualmente es muy importante porque a pesar de que a nosotros consideremos que un año no es tanto tiempo, fue el espacio en el que él vivió durante más tiempo en su vida adulta. Hay un apodo muy chistoso, muy curioso de Bolívar que es Bolívar culo de hierro. Le decían así porque él andaba a caballo siempre y siempre estaba viajando. Entonces, pues imagínense el callo que tenía. Le decían así pues de cariño, le decían así el ejército de él. Y pues como les decía, el museo tiene 100 años, pero el museo ha ido cambiando. Entonces ahora no queremos mostrarles a Bolívar como este hombre libertador, sino el hombre de carne y hueso. Pero también queremos mostrarle otras cosas. Fíjense en dónde estamos. No parece que estemos en el centro de Bogotá, ¿verdad? No parece. Parece que estamos en un pequeño Un campito. pulmón fuera de Bogotá. La riqueza de este espacio a nivel natural es sorprendente. Si van hacia allá, van a ver un laberinto natural muy bonito. Entonces por allí, con buena suerte, vamos a encontrar más o menos 6 tipos de colibríes. Hay más o menos 45 tipos de aves rondando los jardines, muchos insectos, muchas flores, árboles patrimoniales. La riqueza de este espacio en términos naturales es fenomenal. También vamos a ver, como les digo, algo de la historia de Bolívar, que es principalmente en esta casa, que es donde él habitó, pero más atrás de la casa vamos a encontrar otra casa. Esa casa es la zona de los servicios. ¿Cómo habrá vivido un esclavo en esa época? ¿Cómo habrá sido la vida de un indígena? ¿Qué se habrá comido hace 200 años? ¿Cómo se habrá ido al baño? ¿Cómo habrá sido la vestimenta de ese entonces, la música en ese entonces? Eso es lo que vamos a ver también en este museo. Y finalmente en la parte de más arriba van a encontrar una puertica roja y una rampa. Eso los lleva a la parte moderna del museo. Ahí hacemos exposiciones temporales. Ahorita la exposición temporal que tenemos es sobre armas de filo y armas de fuego del siglo XIX. El armamento que se utilizó en las guerras de independencia aquí en Colombia, ¿vale? Entonces un recorrido, como yo les decía, es abierto, ustedes pueden ir por donde gusten, no hay como tal un recorrido específico. Más o menos se van a demorar unos 40 minutos a una hora, dependiendo de su ritmo, por este espacio. Lo único que les voy a recomendar son 2 cosas: no podemos ni comer ni tomar alimentos en el museo, y si vamos a subir por los jardines, tengamos cuidado porque es un poco resbaloso. Entonces vamos a tener cuidado con nuestras pisadas porque nos podemos caer y hemos tenido accidentes, ¿listo? Igual, yo me encuentro por acá, recuerden que yo me llamo Manuel, y cualquier pregunta que tengan, con muchísimo gusto me van a ver por acá, ¿listo? Bien, gracias Manuel. Bienvenidos. Gracias Manuel. Un pequeño recorrido. Sí, claro. Sí.
Pues ya que eres ecuatoriano, hablemos un poco de Manuela Sáenz, ¿no? Manuela Sáenz es una mujer de Quito, de Ecuador, que tiene su propio espacio aquí porque, pues por varias cosas. Primero, no es la esposa de Bolívar, ella fue la amante de Bolívar. Bolívar tenía una esposa que se llamaba María Teresa, pero ella había... Sí. Esta es la parte de los chismes. ¿Dime? Esta es la parte de los chismes. Hablemos de chismes, claro. Dale. Hablemos de chismes. Ella fue la amante porque su esposa se había muerto en una pandemia. Y Bolívar había juró no volver a casarse, es un juramento que él cumple. Pero es cierto, Bolívar era un picarón. Bolívar tuvo muchas mujeres. De hecho, hay un libro que se llama Bolívar el mujeriego empedernido, ¿Sí? en donde en sus diarios él contabiliza, o sea, contadas, 43 mujeres. ¿Ves? Contadas, o sea, quién sabe sin contar. Todavía me falta. Vaya. Pero pues probablemente la más importante en términos históricos fue ella, Manuelita Sáenz. Manuelita, como les dije, fue una mujer que nació en Quito, en Ecuador. Ella también estaba casada con un médico inglés que se llamaba James Thorns. Pero ella, cuando ve a Bolívar, más o menos a eso en 1822, que Bolívar estaba haciendo un desfile en Ecuador, ella le lanza un ramo de flores, pues queriendo, digamos, homenajearlo. Se lo lanza como para que le llegue a las manos, pero con tan mala suerte que le cae en la cara a Bolívar. Se queda como, ¿qué pasa? Y ve digamos, a Manuela en el balcón. Manuela se sonroja, se sale, pero a la noche siguiente ellos se encuentran en una fiesta y Bolívar le dice algo así más o menos como: Su Majestad, si todo mi ejército tuviera la puntería que usted tiene, hace rato hubiéramos acabado la guerra. Y ahí comienza el amor. Se Bolívar. Ahí comienza el amor. Entonces, Manuela Sáenz deja a su esposo, al inglés, y se va a vivir con Bolívar y dura los últimos 8 años de su vida junto a él. Ella tenía su propia casa aquí en Santa Fe, bueno, como conocemos anteriormente a Bogotá, que es el Museo de Trajes. Ustedes también pueden ir a visitar, es bonito. ¿Museo de Trajes, queda como a 5 minutos de la Plaza de Bolívar. Pero Bolívar le da este espacio a ella para que, digamos, pudiera estar en su quinto, pudiera estar acompañándolo. Este espacio originalmente era un oratorio. El español Portocarrero lo tenía como oratorio, pero Bolívar no era particularmente creyente, entonces le regala este espacio a Manuela para que pudiera digamos, disfrutar su quinto. Digamos que el desenlace que tiene, o el final de la historia de Manuela, es un poco trágico. Ella se entera que muere Bolívar en 1830. Bolívar no se muere acá sino en Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino. Se muere de tuberculosis. Y cuando ella se entera de esa muerte, ella se intenta suicidar con la mordedura de una serpiente venenosa, pero no lo logra. Entonces termina exiliada en un pequeño pueblito en Perú que se llama Paita, y ella termina muriendo en una pandemia de difteria. Cuando la gente se moría de difteria, les quemaban todas las cosas. Entonces de ella no tenemos muchas cosas. Por ejemplo, ese cuadro es un cuadro posterior a la muerte de Manuela, 100 años posterior. No sabemos si es cierto o no. Y de lo poquito que se logró conservar es, por ejemplo, este instrumento. Puedes acercarse hasta acá, tomar las fotos que quieras. Este instrumento es muy curioso, es un regalo que le hace Bolívar a ella, que aparte de ser un instrumento musical, se llama clavicordio. Es también un tocador, es para el maquillaje, y es también un costurero. Sí, los muebles que hay en la casa, ¿la mayoría son originales o fueron traídos después o son de la época más Buena o menos pregunta. que uno esperaba ver en aquel tiempo? Buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre, perdón? José. José, excelente pregunta. Mira, cuando se muere Bolívar, Ajá. habíamos dicho que esta casa pasa a ser muchas cosas, ¿no? Exacto. Manicomio, hospital, no sé qué, entonces muchos muebles se pierden. Cuando se vuelve este museo, se vuelve la casa un museo, comienzan a agarrar muebles y objetos de Bolívar de varias partes, de Santa Marta. O de gente que ha Palacio. donado algo que sabía que era de Bolívar. Exactamente. Entonces, yo creo que en un porcentaje estamos viendo un 80% objetos originales de la época, quizás un 30% objetos que le pertenecieron a Bolívar, personalmente. y el resto, el 20%, son réplicas. Estamos hablando, por ejemplo, telas como las cortinas, la tapicería, los tapetes, las cuestiones de tela son réplicas porque no soportan El paso del ese tiempo. Exacto. Perfecto, gracias. Dale, cómo no. Si quieres podemos pasar por acá. Esa era mi pregunta. Como les digo, ahorita estamos haciendo un proceso de restauración porque la casa, como está hecha en bareque, pues tiene muchos problemas de humedad. Este espacio es el espacio que estamos restaurando actualmente. Voy a abrir, pueden ver. Es lo que podríamos llamar el estudio de esta casa.
Se conocía como Salón de la Estufa porque esta chimenea, a las chimeneas en ese entonces se les conocía como estufas. Y esta chimenea es la segunda que llega al país, porque en ese entonces tener una chimenea era un símbolo de mal agüero. No sé si todos son colombianos. ¿Quiénes son colombianos? No. Nadie es colombiano acá. Bueno, No, yo no. tal vez. No sé si en sus países, cuando tienen frío, las abuelas dicen, ojo que se tuerce, y sales de un espacio caliente a un espacio sí. frío. ¿Y ojo que se tuerce? Ajá. ¿Sí? Sí. Vale. En esa época, el torcerse era más como algo de los demonios. O sea, si tú estabas en un espacio con una chimenea y salías, te torcías por los demonios. Claro. Pero Bolívar, como les digo, no era particularmente creyente. Entonces construye su chimenea porque imaginémonos el frío de aquí. Debió haber sido tremendamente fría esta casa. El resto de personas utilizaba estos braseros para calentar los espacios en lugar de chimeneas. Eran braseros, digamos, pequeños, llenos de carbón de leña, y se colocaban por todo lado para poder calentar el brazo. Les voy a hacer un recorrido, pero los dos me tengo que... Sí. Solo lo más importante. ¿Cómo no? Lo más importante. Pues este espacio es bien curioso por varias cosas. Primero se llama el Gran Salón porque era el sitio en donde se realizaban las fiestas, en donde se realizaban los encuentros. Hagamos la aclaración que estamos en la casa del primer presidente de Colombia. Entonces, ¿quiénes vendrían acá? Los generales, son las más importantes, los edecanes, varios invitados, digamos, a nivel internacional. Esta casa debía estar llena de figuras muy prominentes. Sería donde nosotros nos reuniríamos a, por ejemplo, algunas de las contradanzas o algunos de los bambucos que a Bolívar tanto le gustan, del té, pero que en ese entonces aquí en Colombia no se realizaban con té, sino con chocolate. La ceremonia de té, sino se llamaban las chocolatadas. La chocolatada era agarrar el chocolate y pues beberlo como en una especie de tertulia. Y en cuanto a lo que vemos, hay varias cosas curiosas. Primero, pues no existía la luz eléctrica en ese entonces, ¿verdad? La luz eléctrica que tenemos ahorita es por cuestiones de seguridad. Pero en ese entonces tendríamos que imaginárnoslo con estos candelabros pues llenos de velas. Y claro, sería mucho más oscuro el espacio, ¿no? Entonces, para evitar, o más bien para iluminar mejor el espacio, se agarraban estos espejos. Estos espejos no es que estén dañados, son negros porque es piedra brillante que se llamaba obsidiana. Lo que hacían con los espejos de obsidiana era colocar unos velones en la parte de abajo. Si tienen buen ojo ahí van a ver que está el espacio para las velas, y a partir de la intensidad o del brillo de esta piedra se reflejaba la intensidad de la vela. Entonces los colocaban por todas las partes, pudiera ver un poco mejor el espacio. Y hay otras cosas. Por ejemplo, vemos los muebles, ¿no? Si lo notan, hay unos de diferente altura, ¿verdad? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué? ¿Niños? ¿Mujeres? Para niños. Dime, José. La importancia de la persona. Eso iba a decir yo también. Claro, de acuerdo a la importancia. Exactamente, era una sociedad muy estratificada. Y también, hay que decirlo, era una sociedad muy machista. Entonces, las mujeres son las que tienen el menor rango social, las que van abajo, y los hombres son los que van arriba. Los coroneles se sentaban en estas sillas, que son unipersonales también porque usaban estas botas de caña alta, que pues si se sentaran un poco más abajo les tallaría, les incomodaría. Y las mujeres utilizaban unos faldones grandes que se llaman miriñaques, que digamos tienen unas varillas que también son bastante incómodas. Lo que hacían era levantar el miriñaque y colocarlo acá sobre estas poltronas para estar también un poco más cómodas. Aparte, los cuadros no son los cuadros de casa, en ese entonces esos cuadros se perdieron, pero nos muestra algo de las fases de Bolívar y digamos de toda la vida de este personaje, como pues primero como el libertador de América y segundo como un hombre de carne y hueso. Por ejemplo, aquí vemos un Bolívar moribundo, ¿no? Vemos un Bolívar, digamos, ya cansado, agotado, parece viejo a pesar de tener solo 47 años. Él muere muy joven, muere pesando 30 kilos de tuberculosis. Entonces, claro, vemos, digamos, que esa enfermedad en este gesto de su rostro, en este cuadro. Este cuadro de acá, que lo vemos pues mucho más vital, y lo vemos de otras formas que normalmente no tenemos en nuestro imaginario. Por ejemplo, lo vemos con un bigote, normalmente no entra en nuestro imaginario, lo vemos como casi que con un afro y con su típico traje de coronel del ejército patriota. Al lado de él
está esta mujer, esta niña casi, digamos que tiene un atuendo que parece europeo, pero al mismo tiempo vemos que al fondo tiene un carcaj de flechas y una corona de plumas, ¿verdad? Es una representación del continente que está liberando Bolívar, América. Es una representación de todo este mestizaje que tiene nuestro país y bueno, nuestro continente, ¿no? La parte, digamos, que viene de los europeos, de los españoles, pero también la parte afro, digamos que esa es la representación. Y Bolívar la está abrazando justamente porque está libertándola. Bien, podemos avanzar acá. Podemos hacernos en este espacio o en estas otras dos puertecillas para no aglomerarnos. ¿Dónde creen ustedes que Bolívar se hubiera sentado en esta tabla? Hacia allá, José nos dice. ¿Tú qué dices, David? Acá, ¿en el costado? ¿Será? Quizás. ¿Cómo te llamas? Marisol. Pero Marisol nos da la respuesta acá, exacto, en la cabecera de la mesa, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente hay dos cabeceras, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no se sienta allá? Por una cuestión de seguridad, principalmente. Desde acá puedes ver estos dos espejos. Espejos son como la cámara de seguridad de antaño, ¿vale? Espejos convexos que con esta perspectiva puedes ver quién se acerca a tus espaldas. Entonces, claro, Bolívar tenía muchos amigos en esta mesa, pero también tenía muchos enemigos que lo van a intentar matar en varias ocasiones. Una de las ocasiones que más se recuerda es la llamada Noche Septembrina. En esa noche, Bolívar está durmiendo, no aquí en Carlos, la actual Cancillería que queda frente al Teatro Colón. Ahí está durmiendo él y Manuela Sáenz está acompañándolo. Y Manuela escucha el ladrido de unos perros, se acerca al balcón, ve a los perros ladrando, pero también ve a un grupo de sicarios armados con machetes y pistolas prestos para asesinar a Bolívar. Entonces Manuela los saca por el balcón, en ese balcón hay una pequeña inscripción que ustedes pueden ver, y Bolívar llega la mañana siguiente aquí para resguardarse de ese intento de asesinato. A raíz de eso, a Manuela Sáenz se le da el apodo de la Libertadora del Libertador. Y en este comedor podemos ver varias cosas. Por un lado, si lo notan, este espacio difiere mucho del anterior, ¿verdad? Este espacio es como más pequeño, este es más amplio, más iluminado, tiene varias puertas, tiene varias ventanas. Es porque este comedor lo manda a construir Bolívar 20 años después que la construcción de esta casa. Entonces vemos las diferencias, digamos, a nivel arquitectónico. Esta casa es de carácter español, este es de carácter francés. Bolívar había sido criado en España y Francia, entonces tenía, digamos, este gusto por las arquitecturas francesas. Y aparte, si tienen buen ojo, yo me voy a retirar para que vean mejor, pero si tienen buen ojo van a ver dos cosas. Primero, la mesa no es como tal una mesa larga, un tablón completo, sino son varios tablones chiquitos. Es porque la mesa se puede extender hasta, dependiendo de la cantidad de comensales, o reducir hasta 4. ¿Vale? Y esta porcelana que estamos viendo allí es original, pero si lo notan también con buen ojo, van a ver que está rota, toda está rota y está vuelta a recomponer. Desde acá se alcanza a ver mejor. Porque acá no me... Para hacer tantas cosas, que un hospital, que un manicomio, etcétera, etcétera, este comedor se mantiene como comedor. Las personas que habitaban acá pues igual comían aquí, pero en un momento de la historia una persona decide que estas porcelanas son, y la bota a un pozo, bota todas las porcelanas a un pozo, comienza a hacer de ese pozo un vertedero de basuras, lo llena de cemento, y cuando los arqueólogos están excavando este museo, están excavando el pozo y, oh sorpresa, encuentran la porcelana de Bolívar, toda original, toda completa, pero la encuentran rota. Entonces comienzan este proceso de reconstrucción. En ese entonces, tener esta porcelana sería un símbolo de mucha riqueza, porque las porcelanas se les conocía como el oro blanco. Tenías que traerla, tenías que mandarla a hacer desde Europa, traerla por barco hasta alguna costa, luego desde allí por el río Magdalena hasta Honda, y luego en Honda a lomo de mula hasta Bogotá. De todo ese viaje que va a durar meses, pues de 20 que compras te van a llegar 2 o 3 en buen estado. A raíz de eso le llaman el oro blanco, y a raíz de eso también vemos que todas estas son como una mezcla de colecciones, ¿verdad? Hay unas, por ejemplo, que son blancas con dorado, hay otras que son de rositas, hay otras que son como un poco más sobrias, otras que tienen el escudo. Tenían que completar la vaquilla para pues poder tener su kit. Claro. Exactamente. Vamos para acá. A ver la cama.
La primera impresión cuando vienen y que ven la cama es como está chiquita. Sí. Era chiquito. Era chiquito. No era muy grande para nosotros. Él medía 1,55. 55 son como 3 pies con 2 pulgadas. ¿No? Como de mi tamaño. ¿Sí? Más o menos, tamaño Exacto. En mi país decimos tamaño. ¿Ese era su tamaño? Ese era su tamaño. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Santa Marta, que es donde él murió, es un museo también y es hermoso, es como 10 veces más grande que esto. Ahí van a ver el cuerpo de Bolívar, digamos que lo hacen como una especie de sarcófago y ahí está, y es diminuto, es una cosa así. Es muy chiquito. Exacto. Entonces él era tan... Y era chiquito. El chico chiquito rinde. Pero acá vemos varias cosas. Pues por un lado también vemos y notamos que Bolívar no era particularmente grande, pero también hay curiosidades. Por ejemplo, la almohada, ¿no? La almohada es gruesa, la almohada es muy gruesa, no es para el cuello. La almohada se dormía semisentado. Se dormía así. Se dormía semisentado. Exacto. Por varias cosas. Muchas personas dicen que por seguridad, pero era también porque en Santa Fe se comía muchas veces al día. 11 veces. Sí, pues, quedaban tal cual, quedaban llenísimos, tan llenos que muchas veces se asfixiaban, perdón, con su No era bien la foto para hacer mi cama. Exacto, con el reflujo se asfixiaban, entonces preferían dormir semisentados para evitar Cógela bien arriba. la muerte repentina. Ahí, para hacerla. Entonces, así. Exacto. Claro. Pero el día para poder hacer Yo sé que la cama no era tan grande, porque si era semisentado se ponía muy corto. Claro. Comparadas con esta, Comparada con estas, muy eran muy chiquitas. grandes, esta es bien pequeña. Claro, pues por ejemplo la quinta de San Pedro Alejandrino es muy grande porque esa era una plantación mielera. Pero aquí es relativamente chiquita porque esto era específicamente para descansar. O sea, aquí no se produce nada, exacto, ni maíz, ni papas, ni nada. Esto era el espacio de descanso de Bolívar. Y la casa efectivamente no es tan grande, pero lo que más resalta en esta quinta son sus jardines. Los jardines sí son, digamos, una maravilla. Y al contrario, digamos, de otros espacios que nosotros a veces visitamos, pues está dividido. Esta sociedad, como estábamos hablando, era muy estratificada, era muy de clases, ¿no? Entonces esta casa, perdón, que estamos visitando ahorita, es la casa en donde vivía únicamente Bolívar y las personas que lo acompañaban de la crema innata de ese entonces. Pero ¿dónde vivía el resto de personas? Siempre en este museo vamos a tener que hacer un ejercicio de imaginación. Tenemos que imaginarnos no solamente a Bolívar y a Manuela viviendo acá, también tenemos que imaginarnos a los jardineros, a los esclavos, a los cocineros, a los mayordomos, a las personas que cuidaban la casa para que permaneciera como Bolívar le gustaba. Y ellos vivían allí. Entonces, si quieren, podemos Uy. y pues difiere en varias cosas. Por un lado, el color, al contrario de esta casa, pues es la casa de las personas, digamos, con más privilegios. También hay esta especie de muralla, ¿verdad?, que nos está de cierta manera tapando. Y acá vemos varias curiosidades. Pueden ir acercándose a las tres puertas y mientras yo les voy contando la historia. Por este lado vemos la alcoba de José Palacios. José Palacios era el mayordomo de Bolívar, pero más que mayordomo era la mano derecha de una persona muy cercana, porque Bolívar tenía su padre y su madre que habían muerto en una pandemia, de tuberculosis a muy temprana edad, a los 2 y a los 8 años, y quien termina cuidando a Bolívar terminan siendo los criados. Entonces, particularmente Palacios era este criado que le asignan a Bolívar y que termina siendo su mejor amigo, su hermano. Duran toda su vida juntos, viviendo, transcurriendo, digamos, todas las batallas, todo el proceso independiente. Y cuando Bolívar muere, un testamento, eran tan cercanos, que le regala 8.000 pesos a Palacios. Habíamos dicho que esta casa costaba 8.000 pesos. Imagínense la cantidad de dinero que le dio. También le otorga muchos privilegios a él. Por ejemplo, la propiedad privada. Un espacio es solamente para él. Eso no era algo que los esclavos tuvieran normalmente. Los esclavos dormirían aquí en la cocina. Dormirían en el piso. Claro, ellos eran una propiedad. Entonces, se les trataba como una propiedad. No tenían una cama, no tenían un espacio para descansar. Colocarían esteras en este piso y dormirían aquí porque probablemente
la despensa y la cocina serían las zonas más calientes de la casa. Como tenían tiempo de estar, entonces tenían que estar constantemente prendidos los fogones, que son estos de acá, cocinaban. Exacto. Práctico. Y de esta época viene nuestra comida tradicional colombiana, las arepas, por ejemplo. Bolívar decía que él prefería la peor arepa de maíz antes que el mejor pan francés. Muy venezolano, ¿eh? También el ajiaco. Es una sopa que los invito, si no la han probado, a que la tomen. Es una sopa muy tradicional ahorita que tiene papas, tiene pollo, pero en ese entonces, en el tiempo de Bolívar, tenía ajíes, por eso se llama ajiaco del ají. También el cocido boyacense, que es muy rico, si tienen la oportunidad de probarlo, los tamales, ¿no? También la chicha, si pueden probarla, la bebida que se fermenta, digamos, a base de maíz, que es como una suerte de cerveza, que en ese entonces era muy típica, muy popular, pero cuando llegan las fábricas de cerveza comienzan a decir que la chicha embrutece. Entonces la chicha, digamos que se ha dejado un poquito de lado aquí en Colombia, pero pues por fortuna digamos que ya se están comenzando otra vez a poner de moda con las chicherías modernas, por fortuna. Es una costumbre bien bonita de aquí. ¿Y dónde serían los establos para los caballos? Pueden entrar acá si ustedes gustan, por un lado, pues tal cual como tú dices, los establos, las caballerizas, y por el otro lado, los graneros. Del granero, bueno, del lugar de guardar los granos acá, es que se conocen a estas casas como quintas. Todas las casas campestres, como esta, producían cosas. Y a la final de año guardaban, digamos, sus productos en el granero. A la final del año, el recaudador de impuestos te agarra la quinta parte de lo producido. Era un impuesto que se llamaba el quinto real. Entonces, a partir de este impuesto, las casas que pagaban ese impuesto se les conoce como casas quintas. De ahí viene la palabra. Ya. Y este espacio, pues ya es como tal el último, digamos, el más oriental del museo, bueno, de la estructura de la quinta. Ahorita sigue la parte moderna del museo, que ustedes también pueden visitarla. Pero esta zona es chévere y es la huerta. Y aquí no se conoce la huerta solamente con la vista, también se conoce con el olfato. Yo los invito a tocar algunas de estas plantas. Son plantas medicinales que se usaban en esa época y que aún desprenden, digamos, un olor muy particular. Por ejemplo, pueden acercarse. Este es el hinojo. Esa se llama ruda. El hinojo tiene un olor muy anisado. En esa época y aún hoy en día, las mujeres embarazadas se lo toman para producir un poco más de leche. Y esta ruda, la pueden agarrar, acariciar, tratemos de no arrancarle hojitas. Pero esa ruda huele muy rico y esta también se utilizaba para hacer tés, digamos, para aliviar los dolores de panza. Y también se utiliza para curar la mala suerte. Baños de ruda. Ay, sí. El baño de ruda para la mala suerte. Sí. ¿Sí lo han escuchado? Ahora sí voy a llevar. En mi país sí lo. ¿Dónde? Costa Rica. Este se llama hinojo. En Perú también. Hinojo. Huele mucho a mí. Hinojo ese, ¿verdad? ¿Vos? Ecuador. La ruda es esta amarillita. Estuve hace unos años. por ahí. Sí, qué chévere. Antes quiso dar las explicaciones y no. Sí, gracias por preguntar. Porque yo ya había recorrido todo, pero no es lo Y yo mismo. estaba recorriendo, pero no tenía mucho sentido. Siempre es como, ahorita todo tiene como sentido, vida, de todo. Y cuando iba saliendo, uno de los guatas me dijo, es que la Con esta se utilizaba para hacer perfume. Esto se llama lavanda. Lavanda, yo lo he escuchado eso. Eso sí otra parada de verdad. También, y para condimentar los alimentos. Este pozo que está ahorita vacío es el pozo en donde se encontró gran parte de la porcelana que vimos en el fondo. También, digamos, ese es el aljibe de la casa. Y ahorita está sin mucha agua, solamente tenemos este pequeño caudal, porque por acá corría el río San Francisco. Y el río San Francisco llenaba el pozo, llenaba también los canales. Entonces esta casa siempre estaba llena de agua. Pero hace unos años, hace ya varias décadas, se desembocó, digamos, se cambió el curso del río. Y ahora el río San Francisco es lo que nosotros vemos en el centro, que es como una escalera, se conoce como el eje ambiental. Esa escalera de agua era el río San Francisco que cruzaba por acá. Pueden pasar por acá y cruzar las plantas.
¿Qué hacen con la lechuga? ¿Y esta es la verdura? Eso es cosa, eso es... Cilantro, calé, ajo, lechugas, perejil, tallos. ¿Qué más tenemos acá? Caléndula. Ahora sí va a ser un baño de ruda. Imagínate. Ah, un baño de ruda, ¿no? Importante. Mamá le encanta la ruda y ella incluso ahora en pandemia se ponía trocitos de ruda aquí en la mascarilla y se ponía ahí. Ah, sí, yo me pongo esmenta. Bueno, me Sí. ponía. Ajá. Estas son papas. Todas estas son papas. Esa moradita es papa. También acá hay otra lavanda, más ruda, más no me olvides. Y hacia allá, no sé si lo alcances a ver, pero hay un racimo de cosas verdes. Eso se llama papayuelo. Papayuelo, exacto. Ahora tenemos dos opciones. Ya digamos que el recorrido termina aquí conmigo, pero la idea, como les decía en el museo, es que ustedes puedan estar en familia, estar con sus afectos y de hacer algo de lo que Bolívar solía hacer en este espacio, que era principalmente caminar. ¿Y en dónde caminaba él? Por toda la parte norte del museo, que es un laberinto. No sé si ya pasaron por allá, pero es un laberinto muy chévere, en donde Bolívar, digamos, solía estar con sus afectos y reflexionaba, pensaba, estaba, digamos, muy en conexión con la naturaleza. Y eso es justamente lo que los invito a hacer ahorita, estar un poquito en conexión con la naturaleza, recorrer todo el laberinto, y en la parte de arriba van a encontrar el baño de asiento donde Bolívar se solía bañar y la alberca donde también se guardaban el agua, digamos, en tiempos de sequía. También hacia allá, cruzando esa puerta roja, van a llegar a la parte moderna del museo, que es una exposición temporal de armas, ¿vale? Que también está abierto para ustedes, para que puedan disfrutar, digamos, de la colección que tiene la casa. Pueden hacer, digamos, ya lo que ustedes quieran. ¿Qué fruto es? ¿Cuál? Este de aquí arriba, el grande. Ah, esos son nogales. Nogales. Sí, si usted encuentra alguna semilla ahí, llévesela, déjela 6 meses al sol y cuando la abra es una semilla deliciosa. Muy rica. Nogal, exacto. Pues bueno, muchas gracias por escucharme, espero que hayan disfrutado este recorrido, pues siguen disfrutando de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Un placer. Muchas gracias. David, no, cómo no. Oye, Un placer. sí. ¿Cómo que llama? Ruda. Igual si tienes alguna duda, me vas a encontrar por No, aquí. le iba a decir si es que tal vez hay algún otro dato adicional que debamos saber de, no sé, Hay muchos datos, pero alguno que quiera decir. Ya de aquí no sé cuándo regreso. Ah, no sé, como cuál. Por ejemplo, esta huerta es la única huerta patrimonial de Bogotá. Ah, Es la única huerta patrimonial porque se ha mantenido tal cual, con los mismos elementos desde hace 200 años. Y el jardinero de Bolívar era español, sí. curiosamente. Sí. Bueno, con permiso. Muchas gracias. Amigo, Bueno, a meditar y explorar. una preguntita.